Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, último día del mes De febrero. de febrero. Se fue el mes 2. Estamos en el mes 2, vamos para el 3. Nos quedan Empezamos con exactamente los idus de marzo. 66 días para las elecciones del 5 de mayo. Recuerde que el mes de marzo daré 30, más 31, más 4, son 35 días y 36 con el 25. Exacto. Así que tenemos 66 días para este proceso electoral aquí en la República de Panamá. Oiga, ahora que usted habla de Olof Palme, quizás una de las grandes figuras, no solamente por el carácter de estadista de Olof Palme, sino por el papel que él hizo que Suecia jugara en esa coyuntura tan importante como fueron los finales del 70 y del 80. Y él, muy amigo de Felipe González y de Jospin, que era el secretario general del Partido Socialista francés. Era de François Mitterrand. Era un lote. Un grupo de gente que... De peso. Que no hay que olvidar también a ese gran hombre que fue Willy Brandt. Bueno, para que usted vea, pues. Pero hablando ¿Dónde caímos y reemplazamos gente como esa? Ahora le explico. Como esta. Por el proceso de globalización que... bueno, yo le hablo ahorita, pero déjeme hablarle de Olof Palme. Tuve la oportunidad de verlo en Madrid. A mí lo que me maravilló de él era la sencillez de su poderoso pensamiento. Porque la gente cree que un pensamiento poderoso es complejo. No, es, digamos, la capacidad que tenga una persona X o Y de explicar con sencillez y a su comprensión la complejidad de la historia. Porque la gente cree que diciendo tonterías, simplismos, ¿no? ¿Sí? Resuelve un problema complejo. No, el problema complejo hay que entenderlo y para poder explicarlo hay que entenderlo bien para explicarlo bien. Bueno, Olof Palme pertenecía a esa clase de dirigentes que se movía desde Sudáfrica, desde una Suecia que la puso en el primer plano, a una Centroamérica. Mucha atracción por Panamá y por el esfuerzo que hizo Panamá en su proceso de descolonización. Un gran hombre. Muere misteriosamente y nunca supimos quién lo mató. Ni por qué. Ni por qué. Bueno, el por qué quizás usted puede especular. Era un hombre de esos que crecieron por el peso específico de su capacidad. Pero, es decir, aquí cuando un presidente anda por la calle, 10 carros, sirena, ese hombre salía del cine con su esposa, iba caminando hacia su casa. Igual, eso es muy común encontrarse un primer ministro. En Holanda, por ejemplo, el primer ministro en bicicleta iba a su oficina. Y bueno. Eso es normal en algunos países. Bueno, Mitterrand, tú lo veías. De Gaulle no, pero De Gaulle iba siempre con... No, 5 de la porque además De Gaulle sufrió 3 atentados. Era como... Todo el mundo tenía ganas de matar a De Gaulle, su enemigo, era muy poderoso. En que Argelia iba a hacer una guerra civil con eso. Pero bueno, Mitterrand a las 5 de la tarde dejaba de ser primer ministro francés, cogía a la querida y se iba a Marruecos. Es decir, así de fácil. Bueno, lo que haga el primer ministro con su vida privada no era problema de nadie. Exactamente. Además, él era un francés. Muy francés. Muy francés, muy querendón, los franceses. Oiga, rápidamente una recorrido por el mundo, y porque todo lo que pasa en el mundo a nosotros nos interesa. Fíjense que en este momento está a punto de culminar la cita que se dio el presidente Trump con el presidente Kim Jong-un en Hanoi. Pero fíjense lo que pasa en el mundo. Esta reunión Trump-Kim Jong-un ha sido como la cuarta noticia del mundo. No tiene la prominencia que tuvo la primera. ¿Por qué? Porque ayer sucedieron una serie de eventos que pues, desplazaron a Trump del primer lugar. Y él estaba preocupado por eso. Primero, en los Estados Unidos, en una audiencia ante la Cámara de Representantes, Michael Cohen, abogado personal por 10 años del presidente Trump, que lo conocía perfectamente bien, ya el día anterior había dado una audiencia privada. Ayer se presenta ante la comisión que tiene que ver con la rendición de cuentas en los Estados Unidos y hace explosivas declaraciones en su open statement, en su posición de apertura, que todos los que conocen este sistema de audiencia hizo. Calificó al presidente de los Estados Unidos como racista,
tramposo y mentiroso. Sí, no dijo nada Hacía muy pocas veces usted ve a nadie en Estados Unidos haciendo ese tipo de... eso del presidente. Claro, yo no voy a entrar a discutir la veracidad de lo que él ha dicho porque eso está para probarse en las cortes de los Estados Unidos. Lo que sí voy a mirar es el impacto político de lo que dijo. Inmediatamente eso produce una bomba política en el mundo. Y estos son los titulares que amigos o enemigos de Trump lo utilizan para lo que sea que quieran usarlo. Pero lo que quiero destacar es que esta audiencia tuvo no solamente la atención de los Estados Unidos, sino era la primera noticia en el mundo. En la BBC, en Alemania, en Francia, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Rusia, en Canadá, en América Latina, etc. Pero además de eso, demuestra él, dice, cómo se manejaron la información desde Wikileaks, cómo se pagaron a las señoritas estas, Stormy, la no Stormy, una señorita muy bonita que hacía de Playboy. Bien, y todo eso replantea cuando termina la audiencia que el jefe de esa comisión hable de que es posible que el presidente de los Estados Unidos haya cometido delitos en su ejercicio de sus funciones. Y abre todo un camino a lo que va a ser cuando el presidente Trump regrese, y ya está tuiteando, la continuación de una confrontación de la Cámara de Representantes con el presidente de los Estados Unidos, y veremos cómo esto va a entrampar al mundo en un conflicto interno tan poderoso por estas acusaciones. Y fíjese lo que me llamó la atención ayer, Fernando, del manejo que hizo los republicanos de esto, la gente de Trump. De acuerdo a lo que está explicando el señor Cohen, una llamada que se produjo, según él, del señor Roger Stone, ¿se acuerda de él, no? El estratega el hombre experto en hacer las cosas para dañar al que sea. Según el señor Cohen, él llama al presidente en su oficina de Nueva York y se produce una llamada y le ponen en speaker, en altavoz, y él escucha esta conversación, pero tanto Trump como Roger Stone niegan que haya tenido ninguna conversación ellos sobre el caso de Wikileaks. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué los senadores, los representantes republicanos y por qué Sarah Sanders, vocera del presidente, en vez de utilizar el argumento de que tanto Stone como Trump han negado esto, solo queda el señor Cohen, ¿por qué no se van a ese argumento sino comienzan a atacar dura y violentamente a Trump a Cohen y amenazarlo, a su familia, etcétera? ¿Será que tiene miedo que Stone cambie su testimonio? Bien, todo eso estaba ocurriendo en los Estados Unidos, mientras el presidente de los Estados Unidos se conversaba muy amenamente con el dictador, porque eso es lo que es. Sí, al final yo a veces me pregunto, cuando los Estados Unidos habla de dictaduras en nuestro continente, ¿no? Y se sienta el presidente de los Estados Unidos con un hombre cuya historia, su familia, es una historia de terror en Corea del Norte. No, además que estamos hablando realmente de un país sin peso específico más que del mal. Es decir, pero además estamos hablando de un dictador que no escatiman esfuerzos en asesinar al que sea. Ni donde sea. Y esa relación tan estrecha, amistosa y ese enamoramiento de palabras que se estaba dando allí, contrasta mucho con el distanciamiento que los Estados Unidos, su presidente, no los Estados Unidos, su presidente actual, tiene, por ejemplo, con aliados importantes como, por ejemplo, Europa. O México. O México. O nuestro continente. Sí. Porque no es que él esté a favor o no de Venezuela. Nosotros necesitamos una política de los Estados Unidos para nuestro continente, para nuestra América Latina, no solamente para Venezuela. Los Estados Unidos ha abandonado a nuestro continente, igual que ha abandonado a Europa. Y entonces esto es lo que ha producido, es un desplome de el sistema, el resurgimiento, por ejemplo, del poder de Rusia, que tiene una economía desde el punto de vista de su peso, valor, que no se corresponde con el papel hegemónico que está asumiendo en una región tan importante como el Medio Oriente. Contrario a la China popular, que sí tiene una economía que compite casi cabeza a cabeza con los Estados Unidos en muchas áreas y de mercado. Entonces, me llama la atención
Porque esta cumbre va a pasar, dice lo que le voy a decir, sin pena ni gloria. Aquí va a haber acuerdos de palabra. Porque la desnuclearización de Corea del Norte la entiende Kim Jong-un de una forma y Trump de otra. Van a firmar un acuerdo que dice que sí vamos a hacer este proceso, pero ese es un proceso que tomará años. No va a haber nada tangible. Pero lo que sí va a ser tangible es el deterioro de las relaciones internacionales que nos afecta a todos. A nosotros nos interesa un Estados Unidos que juegue un papel constructivo en el desarrollo de la replanteamiento geopolítico del mundo. A nosotros no nos interesa un Estados Unidos aislado, ni un Estados Unidos débil, ni un presidente de los Estados Unidos metido en tanto conflicto. Nos interesa un país que juegue el rol de dirigente mundial para la búsqueda de soluciones globales. ¿Cuáles, por ejemplo? El comercio. Miren lo que le voy a contar. Esta controversia obliga al presidente desde Hanoi a escribir un tuit que hacía 24 horas decía que las conversaciones con China estaban súper bien. No. Bueno, ahora escribe uno que dice hay que ser duro con China. Entonces, ¿qué está sucediendo? Todas estas sanciones y esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha hecho que caiga el mercado de carros, de autos, obligando a las compañías a replantearse una estrategia porque el principal consumidor de autos del mundo, ¿sabe quién es? La República Popular China. Y al caerse ese mercado en diciembre, en enero y febrero, entonces hay un replanteamiento general. ¿Y eso afecta a quién? A nosotros. Porque parte de todo ese comercio, ¿por dónde pasa? El Canal de Panamá. Por el Canal de Panamá. Entonces, miremos este mundo y miremoslo con mucho cuidado. La noticia que siguió en importancia a la del señor Cohen fue la confrontación entre la India y Pakistán por Cachemira. Y recuérdese, como le decía ayer, Cachemira es un territorio disputado entre tres grandes economías emergentes. Por un lado, la India, que controla la mayoría, casi más del 50%, Pakistán con un 30% y un pedacito de eso, pero muy importante, la República Popular China. Y esta confrontación obligó al primer ministro de Pakistán a decir que no quiere profundizar el conflicto, que tuvo su origen el 14 de febrero cuando insurgentes pakistaníes mataron a policías indios. Entonces, India se prepara para el contraataque. Esto es peligroso por el efecto que estas economías tienen en el mercado mundial. Hombre, por aquí tuvo el primer ministro de la India. Y a nosotros nos interesa que India esté bien. Más que la mayor parte de los indios que viven aquí en Panamá son indios musulmanes de ese área. Sí. Y yo recuerdo las palabras de Gandhi, que decía que la India tenía que resolver el problema de los musulmanes y el Pakistán nace de esa división. Bueno, no tanto Pakistán, porque siempre se pensó que de ahí van a salir dos países. Bangladesh sale de esa... Sí, pero es el hijo putativo de... Pero el que tenía la mejor comprensión del problema musulmán con respecto al desarrollo futuro de la India era Gandhi, que ayudó al entendimiento de esto. Y cualquier profundización en este tipo de conflictos que tiene centenares de años puede generar guerras. Son odios Pero guerras ancestrales. Y guerras de un gran costo social. La tercera noticia del mundo ayer, primero Cohen, esta de India-Pakistán, Venezuela. Porque, por un lado, estaba el ministro de Relaciones Exteriores allá en Ginebra, una ofensiva diplomática, y por otro lado, estaban los Estados Unidos impulsando nuevas medidas, México proponiendo a su país como sede para las discusiones, y todo el mundo está buscando dónde está el dirigente Juan Guaidó, que salió a buscar la ayuda humanitaria y todavía lo están buscando él. Y ahora tiene el problema de cómo regresa, si es que ya no regresó a Venezuela y ahora tiene un problema. Era lo que yo le decía ayer, no entendía por qué él tenía que salir en un momento en que su garantía adentro era permanecer, su presencia era estar adentro, porque él es el encendido de la oposición. Y ahora tenemos un problema que si no entras tendrás un presidente del exilio.
Y ahora hay nuevos planteamientos acerca de que la Unión Europea podría permitir que Maduro, si hay elecciones, corra. La cuarta noticia, peleando con el señor Trump, es lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit, por los efectos que eso va a tener no solamente en Inglaterra, sino en Europa. No hay acuerdo. Y ahí seguimos. Y la quinta noticia es el proceso de privatización que ha impulsado y está impulsando ahora el presidente de Brasil, que arranca con la venta de activos. De todo. Y ese proceso va a radicalizar esa economía y probablemente tenga un efecto positivo en corto plazo, pero a largo. Funesto. Veremos cuáles son los efectos. Oye, aquí da don Julio Bermúdez por sentado el fracaso de la reunión de Trump y Kim Jong-un, bueno, que es ahora mismo, en la noche de Hanoi. Sí, yo digo que va a haber, no va a fracasar formalmente y eso es importante en la diplomacia. Si el presidente de los Estados Unidos y el dirigente de Corea del Norte dicen que fue buena, queda un espacio en la negociación. Si Trump se retira diciendo que fue un desastre, sí fracasa. Yeah. Creo que lo que va a haber, que formalmente va a haber acuerdos, pero que son acuerdos intrascendentes para el desarrollo. El presidente regresará a enfrentarse a un Estados Unidos dividido. A la vuelta, vamos a hablar sobre Panamá y los efectos de todo esto. Bueno, el combustible subió. ¿Y sabe por qué está subiendo el combustible? Venezuela. El efecto Venezuela. Ahora le hablo sobre eso. Pero a la vuelta tendremos el efecto, bueno, Martinelli hoy tiene 3 audiencias. Sí. Vamos a hablar sobre Martinelli. Las auditorías, el caso de los helicópteros, tiene repercusiones nacionales. Y lo que está pasando en el mundo electoral, hombre, y los carnavales. Eso.